Los 10 asesinos en serie más famosos de los últimos tiempos. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a este canal para más contenido interesante. Número 10. Jack el Destripador, activo en la década de 1880 en Londres. Jack el Destripador es el apodo dado a un asesino en serie no identificado que aterrorizó el distrito de Whitechapel, en el East End de Londres, durante el otoño de 1880. Sus crímenes se caracterizaban por presentar mutilación extrema de las víctimas, en particular, cortes en la garganta y la región abdominal, así como la extracción de órganos internos. Las víctimas generalmente eran mujeres que trabajaban como prostitutas. Los asesinatos tuvieron lugar en un período relativamente corto. A pesar de numerosas teorías y especulaciones, la identidad de Jack el Destripador nunca fue descubierta. Número 9. Albert Fish. Albert Fish, nacido en 1870 en Washington, D.C., llevó a cabo sus crímenes a lo largo de varias décadas, principalmente en la de 1920. Su modus operandi involucraba secuestrar, asesinar y mutilar a niños. Fish cometió actos grotescos, como la mutilación y el canibalismo de algunas de sus víctimas. Fish cometió sus crímenes durante varios años antes de ser finalmente arrestado en 1934. Su captura fue el resultado de una serie de circunstancias y la colaboración entre diferentes fuerzas del orden. Se sabe que experimentó abusos graves durante su crianza en un orfanato después de la muerte de sus padres. Estos traumas pueden haber contribuido a su desarrollo como individuo perturbado y fue declarado mentalmente insano durante su juicio. Número 8. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Se cree que la pérdida de su madre y hermano contribuyeron a su perturbación psicológica. En la década de 1950, las acciones de Gein fueron descubiertas, llevando a su arresto. Fue condenado por asesinato y actos grotescos de necrofilia y mutilación. Su historia ha sido la inspiración de varias películas de terror y ha contribuido a la creación de personajes icónicos en la cultura popular. Número 7. Charles Manson, 1934 a 19 de noviembre de 2017. Charles Manson fue un líder de culto estadounidense cuyos seguidores llevaron a cabo una serie de asesinatos notorios en agosto de 1969. Nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Manson fundó la familia Manson, un grupo que seguía sus enseñanzas del Helter Skelter, una interpretación distorsionada de una canción de The Beatles. Aunque Manson no cometió los asesinatos él mismo, orquestó los crímenes en la residencia de Sharon Tate y otros lugares. La actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y otras personas fueron brutalmente asesinadas por los seguidores de Manson en una serie de asesinatos ritualistas. El caso de Charles Manson dejó una huella duradera en la cultura popular y resalta los peligros de la manipulación de mentes vulnerables por parte de líderes carismáticos. Su influencia sobre la familia Manson y los horribles crímenes cometidos por sus seguidores conmocionaron a la sociedad y cambiaron la percepción de la contracultura de la época. Número 6. Ted Bundy, 1946 a 1989. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más infames de la historia moderna. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, y cometió una serie de crímenes durante la década de 1970. Su modus operandi involucraba secuestrar, violar y asesinar a mujeres jóvenes. Bundy, a diferencia de algunos asesinos, no actuó de manera continua en un solo lugar.
viajó por varios estados de los Estados Unidos, eligiendo a sus víctimas principalmente entre jóvenes universitarias. Utilizaba su atractivo físico y encanto para ganarse la confianza de las mujeres antes de llevar a cabo sus crímenes brutales. Bundy fue finalmente recapturado y enfrentó juicios en varios estados por sus numerosos crímenes. Fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida el 24 de enero de 1989. Si te gusta lo que estás aprendiendo, asegúrate de darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Sigamos conociendo datos interesantes. Número 5. John Wayne Gacy, 1942 a 1994. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. A simple vista, Gacy parecía un ciudadano respetable y exitoso que se involucraba activamente en la comunidad. Ganó cierta notoriedad por su participación en eventos locales, donde se disfrazaba como un payaso llamado Pogo. Gacy fue juzgado y condenado a muerte en 1980. Durante su tiempo en prisión, se dedicó a diversas actividades, incluido el arte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Número 4. Aileen Wuornos, 1950 a 2002. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. A lo largo de su vida, Wuornos enfrentó numerosos desafíos, incluida una infancia difícil y experiencias traumáticas. Su historia incluye períodos de vagabundeo y relaciones tumultuosas. En la década de 1918, Wuornos fue arrestada y posteriormente condenada por varios asesinatos. Su caso atrajo la atención de los medios y generó debates sobre temas como la pena de muerte y la salud mental. Wuornos fue ejecutada en la silla eléctrica el 9 de octubre de 2002. Su vida y crímenes han sido objeto de controversia y han inspirado varias obras de medios, incluida la película Monster. Número 3. El asesino del Zodíaco operó en el norte de California durante la década de 1960 y 1970. A mediados y finales de la década de 1970, el Zodíaco se convirtió en un misterioso y esquivo asesino en serie que sembró el pánico en el norte de California, Estados Unidos. Este criminal, cuya identidad nunca fue descubierta, llevó a cabo una serie de asesinatos y envió cartas crípticas a los medios de comunicación y la policía, a menudo burlándose de su habilidad para evadir la captura. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el Zodíaco cometió al menos 5 asesinatos confirmados, aunque se cree que pudo estar involucrado en otros crímenes no resueltos. Sus víctimas fueron parejas jóvenes que se encontraban en lugares apartados. Lo más peculiar del caso del Zodíaco fue su comunicación con los medios y las autoridades. Envió cartas y mensajes cifrados que desafiaron a los detectives a descifrarlos. Afirmaba que, al hacerlo, revelaría su verdadera identidad. Aunque algunos de los códigos fueron resueltos, la identidad del Zodíaco parecía nunca ser descubierta. Pero en octubre de 2021, un grupo de investigadores privados llamado los Case Breakers se acercó al FBI con la afirmación de haber descubierto que el asesino del Zodíaco era un hombre llamado Gary Francis Post, que falleció con problemas mentales el 23 de agosto de 2018. Número 2. Jeffrey Dahmer, 1960 a 1994. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie y violador activo en los Estados Unidos desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1990. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Dahmer cometió asesinatos atroces, implicados en la muerte de 17 jóvenes, llevando a cabo actos de necrofilia y canibalismo en algunos de sus crímenes.
Dahmer, fue arrestado en 1990 después de que uno de sus intentos de víctima lograra escapar y alertar a la policía. Durante el juicio, Dahmer admitió sus crímenes y fue condenado a 16 cadenas perpetuas. En 1994 fue asesinado por un compañero de prisión. 1. Richard Ramírez, 1960 a 2013. Richard Ramírez, también conocido como el Night Stalker, merodeador de la noche, fue un asesino en serie y ladrón nocturno que aterrorizó el sur de California a mediados de la década de 1980. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Durante su ola de crímenes entre 1984 y 1985, Ramírez perpetró numerosos asesinatos, violaciones y robos, mostrando una crueldad extrema hacia sus víctimas. Ramírez fue finalmente capturado en 1985 por una comunidad alarmada y fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. En 2013, murió en prisión mientras esperaba la pena de muerte. Si te gustó el vídeo y quieres conocer más datos interesantes, suscríbete al canal y comparte con tus amigos y sigue viendo los próximos videos. Si tienes alguna pregunta o si hay algún tema que te gustaría que presente para ti, no dudes en escribirlo en los comentarios.